Hola, mi nombre es Daniel Bernal Moreno, soy narrador y hoy vamos a platicar un poco sobre mi obra y sobre literatura. Para mí Juan Rulfo es la mayor expresión en cuanto al cuento al menos, y a la novela por supuesto, ¿no? con Pedro Páramo. Admiro mucho a él, admiro mucho a Boris Vian, a Julio Cortázar, en fin, son varios. Leo mucha novela negra también, entonces toda esta parte de escritores policiales como Dashiell Hammett, Chesterton, Chandler, Patricia Highsmith, en fin, son muchísimos escritores. Y leo también mucha literatura contemporánea y mucha literatura nacional, que creo que nos hace falta a muchos de los lectores acercarnos a eso, a los autores próximos, a los que tenemos más cerca, ¿no? No fui un niño lector, sin embargo la literatura siempre estuvo cerca de mí porque mi abuela era muy buena lectora, ella sí, a pesar de que tuvo una vida tanto complicada, siempre se dio el espacio para tener libros, la mayoría libros de viejo, que yo heredé hace un par de años apenas, entonces tengo ahí como un tesoro que me heredó. Son novelas, son cosas así, y ella siempre era mucho de contarme historias, ¿no? De platicar, de salir a caminar y de irme contando historias. Entonces de esa forma yo creo que la literatura siempre estuvo presente en mi vida, y desde ahí yo como que iba ideando, imaginando estas historias que ella me iba contando. Algunas no me gustaban los finales, así que yo me inventaba los propios. Entonces digamos que ese fue como mi primer acercamiento a la literatura. Sin embargo, ya más grande tuve la fortuna de encontrarme con El extranjero de Albert Camus, y ese libro fue el que me cambió el chip y descubrí que la literatura era otra cosa, ¿no? Que no era esto aburrido, que no era esto tedioso. Y desde ahí empecé tanto a leer como a escribir. Entonces escribía desde antes ya canciones, yo quería ser músico, mis limitaciones me lo impidieron, entonces pues ya escribía como cositas, ¿no? Pero no tenía ni idea. Entonces ya cuando me encontré con eso fue cuando empecé a tomar más en serio primero la lectura y luego la escritura. Yo escribo principalmente dos géneros, que es la minificción y el cuento. La minificción es algo que a mí se me dio de forma muy natural. Cuando yo empecé a escribir, hacía historias chiquititas, yo no sabía que eran minificciones, no tenía idea que era todo un género, la minificción. Así que yo hacía estas historias pequeñitas y siempre he apelado, por lo menos en esas historias, a los finales sorpresivos, a los finales contundentes. Entonces en esas historias son muy propicias para llegar a eso, ¿no? Entonces así empecé yo a escribir minificción, y después ya la narrativa como tal se fue dando de una forma un poco más trabajada, un poco más consciente, digamos. Así que regularmente escribo a partir de imágenes. Es difícil de explicar, lo he intentado otras veces, es un poco complicado para mí, pero normalmente son con imágenes como desarrollo una anécdota, desarrollo una historia, y ya le voy dando la estructura que quiero, la voz narrativa, en fin, el tiempo en el que se va a narrar. Son cosas que suelen ser a veces para el lector no tan trascendentales, pero para el autor sí, para que el relato sea completamente comprendido. Es un conflicto en qué tiempo lo vas a narrar, desde qué voz, desde qué punto de vista. Entonces, pues más o menos así es como voy armando. Y donde me tardo más, mucho más, es en la revisión. Estoy revisando, hasta que creo que tengo un cuento digno al menos. En el microrrelato me parece que es todavía más difícil por la precisión de las palabras. Es decir, no puede sobrar ninguna. Cuando sobra una palabra ya no es un microrrelato que funciona, ¿no? Entonces tenemos que exprimirlo a su máxima expresión. Entonces, pues es eso, cuando ya no se le puede quitar más, y es un texto entendible, lógicamente, digerible y que sea atractivo, entonces es cuando ya le ponemos el punto final. En el cuento, o en el cuento un poco más largo, sí es mucho más complicado porque se reescribe, entonces es un proceso mucho más
largo, mucho más complejo el terminarlo. Incluso ya cuando están impresos los vuelves a leer y dices, debí de haber quitado esto, debí de haber puesto esto. En fin, más bien hay que desprenderse de ellos, nunca se termina. En general lo que abordo es la vida, ¿no? La vida está llena de todos estos contrastes, ¿no? Entonces, justo lo que hago es eso. Tengo algunos textos que son con algunos guiños fantásticos o cosas así, pero la mayoría de lo que yo escribo es realismo, ¿no? Entonces, pues eso es la vida, ¿no? Yo trato de retratar a los personajes y ninguna vida, al menos que yo conozca, es completamente felicidad o completamente tranquilidad, ni tampoco completamente violenta, ni tampoco completamente oscura. Entonces, lo que trato es de que mis personajes sean tridimensionales, que tengan carnita, que sean creíbles además, porque pues, estamos hablando de realismo, ¿no? Entonces, pues lo que trato es eso, de que se vean los contrastes de la vida, ¿no? Y además, por lo menos en los libros de cuentos, lo que me gusta es que el lector también se sienta que está leyendo un poco de todo, ¿no? Sí con un mismo estilo, sí partiendo de un mismo autor, pero pues que con un cuento se pueda reír y que con otro se pueda estremecer y que con otro se pueda incluso horrorizar, ¿no? Con las cosas que reflejo a veces. Hay movimientos literarios en muchas partes del país muy importantes y en Toluca, si bien los hay escritores, hay obras sobre la ciudad, está como un poco disperso, ¿no? Entonces, pues creo que es hora de que podamos unificar en ese sentido un movimiento que sea mexiquense, pero específicamente toluqueño también. Yo creo que uno de los máximos referentes de la narrativa, al menos mexiquense, pues es Alejandro Ariciaga, ¿no? Alejandro Ariciaga me parece que fue uno de los principales narradores del estado. Por supuesto ahora está Alberto Chimal, Alma Mancilla, Eber Quijano, Alonso Guzmán. En fin, creo que ahora hay un movimiento más o menos de mi generación que tiene mucha calidad, que tiene mucha obra y que además tiene un compromiso social incluso muy, muy claro y que vale mucho la pena prestarles atención y leerlos. A mí me parece que es un medio de difusión muy grande que tiene sus pros y sus contras, es decir, el alcance que tienen, la inmediatez, es muy rica para quienes escribimos porque podemos poner al ojo público de forma muy fácil, muy breve, lo que vamos haciendo, ¿no? Sin embargo, tiene sus contras también, que no siempre la calidad es la mejor, ¿no? Al tener todos abierto este espacio, pues no hay un filtro que nos diga qué tan buena o qué tan mala es este texto o esto que estamos leyendo, ¿no? En ese sentido se ha desvirtuado un poco, hay mucha paja dentro de las redes, pero también hay tesoros, hay agujas dentro de ese pajar que bien vale la pena buscarlas. Creo que el principal reto que he tenido soy yo mismo. A veces por inseguridades, a veces por falta de tiempo, retraso mucho mis procesos creativos, mis proyectos. Entonces creo que el principal reto soy yo, el principal reto es la vida, o sea, todos tenemos mil cosas que hacer además de nuestras profesiones que van complicando este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues creo que todo está ahí, sí creo que todo está en el artista, en el escritor, en enfrentarse a sus demonios, en enfrentarse a sus trabas y poder superarlas para llevar a buen puerto su obra, sus proyectos, lo que esté realizando. Me parece que la minificción es un muy buen camino para acercar a los jóvenes y a los niños a la lectura. Es decir, regularmente la atención que prestan a textos, incluso a películas, cuando van al cine, pues los primeros 10 minutos pueden estar muy atentos y después empiezan a correr, a jugar y medio van viendo partes de la película, ¿no? Con los libros, por supuesto, es lo mismo, ¿no? En cambio, si uno los acerca a la minificción, que hay minificción para niños, muy buena, me parece que es una forma de acostumbrarlos a leer, de acercarlos a la lectura y además de que entiendan lo que decíamos al principio, que la literatura no es algo tedioso, que no es algo engorroso, que no es algo obligatorio, sino que es un acto gozoso, que es algo que se puede uno divertir con la literatura. Para mí primero, o sea,
lo que yo busco, al menos al escribir, es entretener a mi lector, que mi lector sienta que se la pasó bien. No tengo más pretensiones, no quiero ganarme un Nobel, no quiero cambiar la literatura en México. Quiero que quien me lea se divierta, se entretenga o se estremezca. Nadie puede escribir sin leer, ¿no? Entonces, primero que lean todo lo que puedan, que se den el gusto de dejar clásicos inconclusos o que ni los empiecen. No es obligación, es preferible que los lean, claro, pero no es una obligación. Pero sí que lean mucho, eso los va a llevar a tener un buen gusto y a discernir qué es lo bueno de lo malo dentro de la literatura, ¿no? Y después que no se limiten por convenciones sociales, que no digan no puedo escribir sobre este tema porque estaría mal visto. No, el arte no debe de pasar por esos filtros. El arte es una y nada más. Entonces, que narren lo que quieran, que cuenten lo que quieran, desde la perspectiva que quieran, que se atrevan. Bueno, tengo listos ya prácticamente un libro de minificción nuevo y otro libro de cuentos largos, y estoy por terminar una novela negra, una novela policial. Los otros dos libros, los dos primeros que dije, esos ya son generales. La novela policial sí se vuelve a desarrollar aquí en Toluca. Sí es un detective peculiar, que no es el detective tradicional ni del hard-boiled o de esta novela policial dura. Este tiene ciertos contrastes, toques de humor y pues de violencia también, ¿no? El libro de minificción de Todos estamos aquí, ese se puede comprar directamente en las librerías de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En los sitios de ventas de libros por internet también está. Y entonces vimos llover en todas las librerías y bibliotecas del Estado de México, del Fondo Editorial del Estado de México. Está muy bien leer a los clásicos, está muy bien leer a los escritores que están en la mesa de novedades de las librerías, pero hay otra literatura que bien vale la pena ser descubierta. Denos una oportunidad y ustedes decidan si vale la pena o no. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.